Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar. Somos mi gente que hoy se levanta. Democracia de la mentira, independencia los de arriba. La selva es materia prima de los negocios de USA y China. Sangre indígena y campesina tiñe de rojo nuestras semillas. Con sus derrames de petróleo matan los mares. Somos el sol, el viento, el mar. Hola, soy Eva. ¿Sabes de dónde sale el agua que consumimos? El agua es un recurso vital para los seres vivos. Sin embargo, ¿conoces las fuentes de dónde proviene? A continuación, Jessica Hernández y Eliana Giraldo. Bien, todos conocemos el ciclo del agua. Sabemos que el agua se evapora, se condensa en forma de nube y cae en forma de precipitación, ya sea en forma de granizo, de nieve o de lluvia. ¿Qué pasa con toda esta agua que cae? Entonces, una parte se filtra en el suelo y la otra parte que no se filtra cae en forma de escorrentía. Entonces, ¿qué pasa con esta agua que se filtra? Resulta que llega un punto en que toda esta agua filtrada se acumula y es entonces cuando surgen los acuíferos. Pero entonces lo primero que debemos entender es el recorrido que hacen estas aguas para poder conformar el acuífero. Entonces, dicho proceso consiste en el paso lento de los fluidos, en este caso el agua, a través de materiales porosos. Este proceso se conoce como percolación. Pero ojo aquí, ya que hay dos procesos fundamentales en este proceso de la percolación, que es la porosidad y la permeabilidad. Bien, entonces la porosidad la podemos entender como la capacidad de absorción de estos materiales por donde fluye el agua, algo así como una esponja. Uno de estos materiales que absorbe fácilmente son las rocas ígneas, es decir, que tienen alta porosidad. Aquí podemos evidenciar una y otro ejemplo podría ser la roca pómez. Sin embargo, que haya un terreno con alta porosidad no define todo este proceso, ya que también es indispensable la permeabilidad. ¿Y qué es esto? Básicamente es la capacidad para transmitir un fluido, como ocurre con las rocas, y no solo absorberlo. A continuación presentamos una simulación donde se muestra cuando llega el momento en que esas aguas filtradas se topan con unas rocas impermeables, que serían las sedimentarias, lo que genera una acumulación del agua subterránea. Esto es lo que denominamos acuífero. A su vez este se divide en dos partes. Por un lado está la zona saturada y por el otro el nivel freático. Bueno, seguramente se preguntarán cómo es que toma esta forma similar a una caverna. Pues bien, el agua es un gran agente erosivo que moldea el paisaje. Y esto pues nos da como resultado los acuíferos o las cavernas, que son unos ecosistemas sumamente extraños, pero pues también maravillosos. Las cavernas son como burbujas en el tiempo porque guardan mucha de la historia del desarrollo de nuestro planeta, son algo así como un tesoro oculto. Y también esta forma de almacenamiento mantiene las corrientes de aguas en los ríos o lagos cuando hay ausencia de precipitaciones. Existen dos formas en las que estas aguas subterráneas salen de su lugar donde se encuentran. La primera forma es de manera natural, en donde representaremos que la botella es el acuífero, el agua es el nivel freático que sube y que baja y llega a un punto donde se sube y se encuentra con un tope y es cuando se expulsa. De esta manera se crean los manantiales. La segunda forma es de manera artificial, en donde el ser humano interviene creando unos pozos subterráneos que extraen el agua de los acuíferos. El porcentaje que los países tienen respecto a la dependencia de aguas subterráneas también varía de las condiciones de cada país. Por ejemplo, Estados Unidos depende casi 100% de las aguas subterráneas y de su extracción. Y en cambio Colombia no depende casi, gracias a que tenemos una gran cantidad de fuentes hídricas. Y es que esta dependencia también trae consecuencias para el país. Por ejemplo, en Florida Central se está hundiendo la superficie de la tierra debido a la extracción desmedida de las aguas subterráneas que ha hecho el ser humano de manera artificial.
En Bogotá, históricamente, la localidad de Usme se ha caracterizado por ser una de las localidades con más abundancia en recursos hídricos. Y aunque poseemos un pozo subterráneo intervenido por distintas entidades, contamos con otras fuentes hídricas como son las regaderas, como son los ríos, entre esos el río Tunjuelito que pasa por esta localidad. Las aguas subterráneas son uno de nuestros recursos más valiosos e importantes. A pesar de ser poco perceptibles, representan el 94% de toda el agua dulce de la Tierra. Básicamente, es la sangre que da vida a este gran y enorme cuerpo de nuestro planeta Tierra. Línea de costa, geografía en el mar. Cuando escuchamos la palabra costa marina, automáticamente pensamos en una playa. ¿Pero qué tanto sabemos de las líneas de costa? Con ustedes, Juliana Saavedra, Andrés Barbosa y Ángel Córdoba. El fenómeno de línea de costa es necesario que tengamos presentes dos conceptos antes de abordarlo. El primero que es lo que significa la línea de costa, que es el punto de encuentro entre la litosfera y la superficie de agua. El segundo es la deriva litoral, que significa el transporte de sedimentos por toda la línea de costa. Las olas son ondas que se generan sobre los océanos y los mares. Se pueden extender durante miles de kilómetros y se generan básicamente por la fricción que hay entre el viento y la superficie de la hidrosfera. Van a depender de factores como la temperatura y la presión. Cuando estamos hablando de este tema es importante tener a las olas en cuenta, porque en el momento en el que van con toda su energía a chocar sobre este tipo de formaciones, es el momento en el que podemos identificar qué tipo de transformaciones tiene como consecuencia este choque, como ya lo veremos más adelante. Asimismo podemos identificar las partes que tiene la ola. Su parte más alta va a ser la cresta y su parte más baja va a ser el seno. El espacio que haya entre estas dos partes pues va a ser su altura y su longitud va a ser la distancia horizontal que encontremos entre una ola y otra. Las olas son la transferencia de energía entre el océano y la atmósfera. Se ven reflejadas a través de un medio que en este caso es el agua. Por medio de este sencillo ejemplo podemos ver cómo la energía que yo voy a transmitir por medio de este pinito va a reflejar en el agua unas pequeñas ondulaciones. Ahí lo vemos. Esto también podemos reflejarlo cuando la brisa tiene velocidad superior a 3 km por hora, se generan lo que son olas estables. Pero cuando la velocidad a 3 km por hora es menor, se generan simplemente pequeñas ondulaciones. El ángulo con el que pegan las olas frente a la línea de costa es de manera oblicua. Es decir, no es de manera recta la fuerza con la que viene, sino que es en diagonal respecto, digamos, a esta frontera que hay aquí. Esto provoca que haya un arrastre a la hora del choque, un arrastre de sedimentos, un desgarre de sedimentos, con lo que podríamos explicar también qué es la deriva litoral. La deriva litoral es el transporte de sedimentos a lo largo de toda la línea de costa, precisamente por este desgarre que se ve aquí por el choque respecto al ángulo oblicuo. Es también importante tener en cuenta que, por ejemplo, cuando estamos hablando de una playa, al chocar la ola con la línea de costa, mucha agua que retrocede desaparece. Y esto es debido a la filtración que hay a través de los sedimentos que puede haber dentro de la playa. Ahora veremos algunos de los tipos de olas que existen y que los caracterizan. Las olas marinas producidas por el viento son de tipo oscilatorio. Esto debido a que cuando una ola se propaga por toda la superficie del agua, genera en ella un movimiento de tipo oscilatorio, como lo vemos en la imagen. En los tipos de olas podemos encontrar las olas libres, en donde el
mar no avanza, sino que se desprende un pequeño giro en el sitio de subir y bajar. Se dan a kilómetros de la costa. Las olas de transición suelen generarse cuando el mar choca con el fondo marino, levantándose y variando la superficie. Suelen generar mucha espuma al chocar y se generan cerca del litoral. Podemos encontrar también las olas forzadas, que son producidas por el viento y no suelen ser estables. Existe una gran variedad de líneas de costa, pero para lograr entender y clasificar cada una de ellas es necesario tener en cuenta distintos factores. Por ejemplo, los tipos de rocas, la frecuencia de las tormentas y las mareas, el tamaño y la dirección de las olas y la topografía litoral. Es por ello que la observación de la zona costera se hace tan compleja. En la actualidad y de la manera más precisa, el único método para lograr observar de manera real la zona costera se hace en función de los cambios de la elevación del mar. De esta manera, y teniendo en cuenta este método de análisis, la zona costera se divide en dos tipos: la costa de inmersión y la costa de inmersión. Las costas de inmersión se caracterizan por la presencia de un área de levantamiento de la tierra como consecuencia del descenso en el nivel del mar. Las costas de inmersión generan la exposición de acantilados litorales. En pantalla estamos observando un claro ejemplo de costa de inmersión que se presentó mientras pequeñas regiones estaban bajo los glaciares. Ahora nos corresponde hablar de las mareas. Entonces, para que lo entiendan, las mareas son los cambios diarios que se producen en el nivel del mar. Pero pues, ¿cómo se producen? La respuesta es muy simple. Miren, lo que pasa es que la superficie oceánica cambia o se modifica su elevación por la fuerza gravitacional del Sol y la Luna que ejerce sobre la Tierra. Entonces, dentro de las mareas hay mareas altas y mareas bajas. Diariamente hay dos de cada una. Pero ¿cómo se producen? Se los voy a explicar con un simple ejemplo. Miren, en el globo terráqueo vamos a localizar el océano Atlántico. Entonces, cuando la Luna se encuentra en línea recta hacia el océano, o sea, tiene influencia sobre él, va a haber marea alta en ese océano. En cambio, si la Luna se sitúa en contra del océano, o sea, ya no tiene influencia sobre él, en ese momento habrá marea baja. ¿Por qué es debido a esto? Eso es debido a la fuerza gravitacional que tiene la Luna sobre la Tierra. Es importante destacar que cuando la Luna no tiene influencia con el océano, es decir, hay marea baja, pues la fuerza centrífuga de la Tierra y la fuerza gravitacional de la Luna se contrarrestan. Esto a largo plazo genera un fenómeno donde esta fuerza actúa como un freno para la rotación de la Tierra. ¿Pero por qué se produce esto? Esto se produce debido pues, a la fuerza, pero internamente a la fricción entre el suelo y las cuencas oceánicas, como ven en pantalla. A pesar de que este fenómeno es mínimo, en unos millones de años esto podría reemplazar el día y la noche. Por medio de una increíble técnica de investigación que estudia pequeños fragmentos de caparazón de animales invertebrados como lo son las almejas y los corales, se ha logrado identificar, por ejemplo, que en el periodo cámbrico el año tenía una duración de 424 días y cada día tenía una duración de 21 horas. En el periodo devónico el año tenía una duración de 410 días y por último en el periodo pérmico la duración del año era de tan solo 390 días. Esto refleja cómo a través de la historia el movimiento de la rotación de la Tierra se ha disminuido y ha logrado un descenso en el nivel de horas en el día y en el nivel de días en el año. Esto también se puede reflejar y podemos destacar la importancia que esto genera la presencia de las mareas a lo largo de la historia del universo. La erosión marina es el proceso por el cual hay un desgaste y desgarre de los sedimentos que hay por toda la línea de costa debido al constante rozamiento que hay con el agua en movimiento a la hora en que las olas chocan de forma oblicua con la litosfera. Sin embargo, los procesos erosivos sobre la línea de costa no se dan de igual manera en todos los casos. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con una línea de costa que tiene aguas poco profundas, debido a la pendiente que tiene la costa. Esta pendiente actúa como un freno para las olas que vienen a chocar con la litosfera. A medida que va avanzando la pendiente, la ola pierde energía, pierde la fuerza con la que viene y hace del proceso erosivo uno mucho más lento y con menos energía de la que venía en un principio.
En cambio, los procesos erosivos en una línea de costa, como por ejemplo esta formación rocosa que no tiene ninguna pendiente que frene la velocidad con la cual vienen a chocar las olas, es muchísimo más significativo, muchísimo más evidente y pues de alguna forma más agresivo. Esto porque las playas experimentan un proceso de progradación y esto es porque las playas son un lugar de depósito de sedimentos. Tienen de hecho una dirección promedio en donde se va acumulando todos los sedimentos que se transportan a través de la deriva litoral. Para comprender el fenómeno de línea de costa es necesario que tengamos en cuenta al agua en constante movimiento como un elemento decisivo para las transformaciones que sufre la litosfera como línea de costa. Ya sea que estemos hablando de formaciones rocosas en medio del océano, en las cuales sea un proceso de erosión, o que estemos hablando de la construcción de lugares a partir del depósito de sedimentos por la deriva litoral, como lo vimos con la playa. Es también de mucha importancia que aunque estos procesos a escala de tiempo humano no tengan avances significativos, son igual procesos que se tienen que leer a escala de tiempo geológico, que requieren de miles de millones de años, para poder tener evidencias contundentes de las transformaciones que sufre la línea de costa a partir de su choque con el agua. Para agregar, en los últimos 61 años de la costa caribe colombiana, comprendida entre Barranquilla y la Flecha de la Garzamba, una plataforma de abrasión ubicada en Colombia, eventos de erosión y sedimentación han afectado de forma directa la costa baja colombiana, provocando ciertos eventos como la desaparición de la isla verde y la disminución de la barra de la Ciénaga del Marroquí. No olvidemos que la Ciénaga del Marroquí es uno de los ecosistemas más importantes no solo para Cartagena, sino también para todo el país. Así finalizamos el video de hoy. Además, dejan una invitación abierta para que visiten todos estos espacios, todas estas fuentes hídricas que están ubicadas no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. En Bogotá pues pueden encontrarlas pues allí en Usme nomás, está el río Tunjuelito y demás. También en todo el distrito pues hay diferentes pozos de captación. En Bogotá hay 502 pozos, hay 61 acuíferos a nivel nacional que se pueden visitar porque pues en este momento están siendo explotados. Y además de eso pues en las costas, ¿no? Colombia tiene un mar que sería el mar Caribe, y además de eso tenemos el océano Pacífico, es decir, tenemos unas zonas litorales y unas zonas de costa que tienen ecosistemas que enriquecen a nivel nacional. Y pues además de esto, no está de más hacerles la invitación a que cuiden las fuentes hídricas, no solo las que son potables, sino también pues todos estos ecosistemas como son las zonas litorales, que pues también le hacen a todo el territorio nacional. Somos la tierra que hoy se levanta, somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta. Democracia de la mentira, independencia los de arriba. La selva es materia prima de los negocios de USA y China. Sangre indígena y campesina, tiñe de rojo nuestras semillas, con sus derrames de petróleo matan los mares. Somos el sol.